Ya. El día de hoy le voy a hablar del cerebro humano, las partes, sus funciones, ¿ya? Primeramente le voy a mostrar una maqueta del cerebro. Acá está la maqueta. Todo eso es del cerebro. Aquí está el cerebelo, todo, ¿ya? Primero les voy a hablar del cerebro humano. Todo este cerebro. El cerebro humano es muy compleja de todas las estructuras vivas porque procesa información sensoriales a la vez que coordina y mantiene las funciones vitales del organismo. Hasta 1 billón de células nerviosas llamadas neuronas que están dentro del cerebro, que trabajan unidas a través de unos impulsos eléctricos. Ah, para coordinar las actividades físicas y los procesos, para coordinar los procesos, ¿no? Ya. Todo este cerebro es una masa gelatinosa que, que pesa aproximadamente 1,4 kilogramos, pero eso depende del peso corporal de la persona y el sexo también de las personas, ¿no? Porque son diferentes pesos entre el varón y la mujer. De cada persona mm, hay que ser, de cada persona la inteligencia son diferentes, ¿no? Como podemos decir. Junto con la médula espinal, el cerebro humano es parte del sistema nervioso central. El cráneo y 3 neuronas llamadas meninges con un líquido zeta, cefalorraquídeo, ¿ya? Cefalorraquídeo. Ese líquido permite mantenerse protegido a golpes o caídas, ¿ya? Ahora les voy a hablar de las partes de los cerebros está dividido en dos hemisferios también, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Esta parte de acá, todo está dividido izquierdo y derecho. Primeramente les voy a hablar del hemisferio izquierdo, que es la parte de acá, todo. El hemisferio izquierdo, donde se encuentran los pensamientos analíticos, la lógica del razonamiento, la estructura y el control de la mano izquierda. Todo eso se encuentra en el hemisferio izquierdo. Por otro lado, les voy a hablar del hemisferio derecho. En el hemisferio derecho se encuentra la conciencia artística, la creatividad. Acá se encuentra la creatividad, la imaginación y la conciencia musical. También se encarga del movimiento del brazo derecho, ¿no? Ahora hablaremos sobre las partes del cerebro, ¿no? Las partes del cerebro. Primero les voy a hablar del lóbulo frontal, que se encuentra la parte de acá, toda la parte de la frente, toda esa parte es el lóbulo frontal. Esta se encarga de los pensamientos y complejos como la imaginación y la planificación, y el comportamiento. Esa se encarga, ¿no? La frente. Ahora hablaremos del lóbulo parietal, que es la parte de acá, esta media ploma lila, media, esta, que está mm, en el lóbulo parietal es la corteza sensitiva en que se encarga de los procesos de los mensajes relacionados con el gusto, la, y la, y la temperatura. También se encarga de la temperatura, además de conectar la corteza motora que controla los movimientos. También acá se encuentra todo lo que controla los movimientos.
Ahora hablaremos de la lóbulo temporal, que se encuentra esta parte verde de acá, toda esta parte. En el hemisferio izquierdo se encuentra, ¿ya? Esta corteza está encargada de la audición, la auditiva, el oído, ¿no? También se encarga de la comprensión del lenguaje. Asimismo, interviene en la memoria de las emociones. Acá también pueden emociones. Ahora vamos a hablar de la lóbulo occipital, que es la parte de atrás, la trasera, enamorado, ¿ya? En el lóbulo occipital es la, este lóbulo controla la corteza visual, mayormente la visual que procesa lo que vemos. En la lóbulo occipital se encarga de lo visual, todo lo que, o sea, es un proceso de todo lo que vemos, en ahí se encarga. Ahora vamos a hablar de la corteza cerebral, toda la corteza cerebral, ¿no? Eh, en la corteza cerebral hay capas de tejidos que conforman una cubierta externa para que lo proteja al cerebro. El cerebro cuyo grosor va, cuyo, bra- cu- de esa corteza cerebral cuyo grosor varía de 2 a 6 milímetros, son muy pequeñitas. Eh, Como humanos, esta corteza luce con protuberancias y surcos que le proporcionan espacios adicionales para el almacenamiento de toda la información que captamos, ¿no? Toda la información importante sobre los organismos de los hemisferios cerebrales están conectados por el cuerpo calloso, un cuerpo calloso ubicado en el centro de la corteza cerebral, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de cerebelo, que es la parte de acá atrás, toda esta parte cerebelo, ¿no? Acá que está ubicado por este lado. El cerebelo es una estructura muy pequeña, de un tamaño de un nuez, muy pequeño, no tan pequeño, pequeñito, nuez, situada en la cabeza del cráneo bajo. El lóbulo occipital coordina funciones como el equilibrio, movimiento, coordinación y adquisición del lenguaje, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco del tálamo. El tálamo escribe informaciones del cuerpo y los diversos órganos sensoriales, ¿no? A los cuales filtra antes de enviar la corteza para enviar una sobrecarga de envía una so- para que no, para eso evita una sobrecarga al cerebro. Al inversa, la corteza envía informes al tálamo para que transmita otras áreas de todo el cerebro, ¿no? Del cerebro. La médula espinal también, se le conoce como puerta de la conciencia o la puerta de la corteza cerebral. Ahora vamos a hablar un poco del hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que controla funciones vitales del organismo como el ciclo del sueño, el hipotálamo, la sed, la temperatura corporal y sensaciones de dolor también, ¿no? Las sensaciones de dolor junto con la glándula pituitaria es un vínculo entre los sistemas hormonales y nerviosos. Ahora vamos a hablar un poco del hipocampo. El hipocampo es un área ubicada interior del lóbulo temporal, que está ubicada por acá adentro, el lóbulo temporal. Es importante para la memoria,
y el aprendizaje. Es muy importante el hipocampo. Ahora vamos a hablar del tronco encefálico, que es la parte más abajo del cerebro, casi por el cuello. Se ubica a la base del cerebro y se conecta con la médula espinal. Está compuesta por tres áreas. Ah, el mencéfalo protuberancia y el vólvulo raquídeo, que permite que el cerebro se comunique con el sistema nervioso central y periférico. El vólvulo raquídeo controla actos reflejos como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? La presión arterial, la degustación y la digestión y el para y los parpadeos, ¿no? Los parpadeos de la vista. Eso es lo que. Ahora vamos a hablar un poco del hipocampo o la glándula pituitaria. La glándula pituitaria se encarga de liberar hormonas o precursores hormonales junto con el hipocampo, hipo- junto con el, digo, junto con el hipotálamo, conecta los órganos relacionados con las hormonas y órganos endocrinos, como son las glándulas mamarias, los ovarios, los suprarrenales, los tiroides y los testículos, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de la médula espinal, que es la parte del cuello para abajo, toda la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, del sistema del área inferior del cerebro, y se extiende a lo largo de la columna vertebral, que es al lado de la espalda, toda la columna vertebral. Conecta con el cerebro, con los nervios que llegan al resto del cuerpo, todo el resto del cuerpo. Sus tejidos nerviosos miden aproximadamente 45 centímetros de largo y poco menos de 2 centímetros de grosor, formando así el sistema nervioso periférico. Todo eso. Con eso concluimos y espero. Eso es todo.